Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo temor, todo miedo, toda duda. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ofrecemos este encuentro por el Papa León XIV y por la hermana de Nalo, que está muy mal internada en este momento, así que vamos a ofrecer este encuentro por ello. Así que empezamos. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver, escuchen, porque esto es muy importante, porque cuando veamos esto, vamos a ver que en la iglesia hemos perdido un poquito el horizonte sobre la doctrina de la salvación, por un montón de cuestiones, por un montón de cuestiones, por errores, por desviaciones, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que nosotros sepamos lo que no tenemos que creer y después vamos a ver lo que sí tenemos que creer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay posiciones con otras sectas y otras iglesias que están muy encontradas con la doctrina de la salvación con la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver justamente qué es lo que tenemos que creer y qué es lo que no tenemos que creer. Y después con algunos ejemplitos que vamos a ir viendo, ustedes van a poder darse cuenta lo importante que es tener muy en claro el tema de hoy, que es sola fe. ¿Por qué se llama sola fe? Le poníamos puesto cualquier otro nombre, pero le ponemos sola fe, ¿por qué? Porque es la doctrina contraria a la fe católica que hay hoy en el mundo. Todo el protestantismo en general y todas las iglesias que se han separado de la Iglesia Católica profesan la doctrina de la salvación como sola fe. Y la doctrina católica es fe y obras. Fe y obras. Y después cuando empecemos a transcurrir en el tema, se va a dar cuenta cómo esa doctrina protestante de sola fe se ha enquistado dentro de la Iglesia Católica. Se ha enquistado tremendamente. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy vamos a tratar de entender perfectamente de qué se trata el tema de sola fe. ¿Sí? Vamos a empezar primero. Ponerme la primera diapositiva. Esto es muy importante porque acá lo que les puse es qué interpreta. O sea, hay varias interpretaciones más, pero esto es lo más serio. Esto es lo más serio. La interpretación luterana, ¿sí? Y el pelagianismo, ¿sí? Que ustedes se van a dar cuenta que está enquistado dentro de la iglesia nuestra también. ¿Y a qué se refiere la doctrina de la salvación? Sobre Lutero. Lutero, el padre del protestantismo. Por lo tanto, la doctrina de la sola fe es común prácticamente a todas las iglesias que se han separado, cristianas que se han separado de la iglesia católica. ¿Sí? Bueno, fíjense que esto es importante. Dice que la salvación es solo por gracia. ¿Sí? Y por medio de la sola fe. Luego dice ahí, sin necesidad de las obras. Eso es central. ¿Sí? Eso es, después vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica. Pero vamos primero con esto, que es lo más importante. Si sabemos lo que no hay que hacer, todo lo demás es bueno. ¿Ok? Entonces, salvación solo por gracia, por medio de la sola fe y sin necesidad de las obras. ¿Sí? Esto es muy importante, porque acá es lo que ellos no pueden entender, porque hacen este análisis, un análisis equivocado. Y el análisis está justamente puesto ahí. Consideran imposible que si la salvación es por gracia, se necesite una obra para salvarse. Si Dios me salva por gracia, ¿por qué yo tengo que hacer una obra para que Dios me salve? Desde el punto de vista de la razón, suena lógico, ¿no? Parecería lógico. Después se van a dar cuenta que no, ¿sí? Y bueno, y después que solo es necesario aceptar a Cristo como su Salvador personal. Ustedes fíjense que el protestantismo lo primero que te dice es convertirte, aceptar a Cristo como tu Salvador personal y chao, y sos salvo. Que esa es una parte segunda sobre esta cuestión de la salvación que vamos a ver seguramente el próximo encuentro, que es el hecho de la salvación por el simple hecho de profesar que Jesucristo es tu Salvador personal. Para el protestante, el solo hecho de profesar que Cristo
es su salvador personal, tu salvador personal, ya sos salvo. Ya sos salvo. No importa las macanas que vos te hagas, no importa los pecados, el tamaño de tus pecados, no importa, no importa. Todo eso lo vas a pagar en esta tierra, pero eso no compromete la salvación futura. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, porque también tiene un desarrollo que hay que hacerlo. Bueno, y después, don Pelagio, ese era un monje también, del siglo, fines del siglo IV, al año 390 más o menos, que puso, esto está hasta el día de hoy. Cuando lo veamos ahora, ustedes se van a dar cuenta que esto pasa inclusive entre nosotros. Miren, el pelagianismo era una herejía, que la iglesia lo condenó siempre, pero se infiltró siempre y está hoy. Miren, dice que no es necesaria la gracia divina ni la redención, y niegan la existencia del pecado original. Fíjense que tan así como lo dice ahí, tan así como que la gracia no existe, como que la redención tampoco existe y como que el pecado original no existe, así tal cual era la herejía de aquella época, no. Pero como hablamos siempre, ¿se habla del pecado en la iglesia? No. No se habla de un Jesús que sea justo, es pura misericordia. Entonces entramos en esto que habíamos hablado tantas veces, porque el pelagianismo en definitiva es creer que vos te merecés la salvación porque sos bueno. Punto. Si vos sos razonablemente con una moral aceptable, sos bueno, por lo tanto estás salvo. No necesitas ni la gracia de Dios, ni la redención de Dios en la cruz, y menos el pecado original porque no existe. ¿Me entienden? Distintas variantes de estas dos cuestiones están arraigadas en la Iglesia Católica y se van a dar cuenta por qué. Por una simple razón, que es la segunda parte que vamos a ver, que es por el cual la Iglesia Católica tiene la doctrina de la salvación por fe y por obras. Pregunto yo, ¿ustedes ven muchas obras en la iglesia hoy? Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. Si hay pocas obras en la Iglesia Católica hoy, es porque tenemos poco temor a la muerte, a la pérdida del alma. No estamos cuidando nuestra alma. Estamos muy cómodos, muy quietitos, ¿sí? Creyendo estas teorías, estas doctrinas herejes, que por la sola fe me salvo. ¿Me entienden con la historia? Porque vengo a misa, me salvo. Porque estoy en el grupo de no sé qué, me salvo. Y chau, no hay más nada. No, error total. Error total. Eso es más parecido a la doctrina luterana, ¿sí? Que a la católica. Pero ya vamos a llegar ahí, no nos apuremos. Bueno, vamos con la otra diapositiva, Andrés. Bueno, miren, como hemos venido viendo hasta ahora, vamos a ver cuáles son las citas que utilizan los hermanos separados para justificar que ellos digan que solamente la salvación es por fe. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Miren, vamos a Romanos 3:28. ¿Sí? Romanos 3:28 dice que la salvación es por fe y no por las obras de la ley. Vamos a leer un poquito así esto y después nos vamos a meter con la escritura, porque después vamos a poner a explicar, ¿sí? Desde el punto de vista de la argumentación católica, cuáles son los errores, ¿sí? Que hay aquí. ¿Está? Entonces, ellos se fundamentan en Romanos 3:28, donde dice que la salvación es por fe y no por las obras de la ley. Este es un detalle que tienen que prestar mucha atención desde ahora. Obras de la ley. Que eso tiene que ver con algo que no tiene nada que ver con las obras de las cuales habla la Iglesia y la Biblia para argumentar la salvación por las obras también. En Romanos 4:3 dice, creyó Abraham y eso le fue contado por justicia. Gloria al Señor, aleluya, nos salvamos por fe y ya está, no hace falta más nada. Cuarta cita, Romanos 1:17, dice, el justo vivirá por la fe. Cuarta cita, Romanos 10:9, dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, sos salvo y no hay más nada. Miren, todas estas citas así como se ven, parecería ser que le dan seriedad a la doctrina de ellos, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver una por una para que nos demos cuenta de que esto es un gran error. Porque en realidad esto no es que sea, no hay maldad. El tema es que la interpretación de la escritura Dios la ha conferido a la iglesia.
Entonces, bueno, ellos interpretan la escritura por cuenta propia y después llegan a conclusiones que son bonitas. Es bonita. Yo le pregunto, ¿qué sería más lindo? ¿Salvarse simplemente diciendo que Jesús es el Señor o teniendo que hacer obra? Es más fácil eso. Entonces, para el mundo es una doctrina fácil de llevar adelante, ¿sí? Pero no nos olvidemos que los católicos, ¿sí? Nos salvamos cargando la cruz al hombro, como Cristo. No nos bajamos de la cruz, ¿eh? La tenemos pegadita atrás. Entonces, bueno, miren, vamos a pasar, a ver, ¿vas a leer, Cecilia? Bueno, pasame el próximo, bueno, no, déjame el anterior. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre sobre esta cita, ¿sí? Bueno, Romanos 3:28. Léeme Romanos 3:28. Yo lo voy a tener acá a mano por las dudas. Porque pensamos que el Escuchen. hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Ujú. Escuchen, repetí. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Está claro? Bueno, vamos a poner en contexto una cosa. Estas tres primeras citas hablan de la primera herejía que tuvo la iglesia al comienzo. ¿Y a qué se refería? Ahora lo vamos a ver acá, lo vamos a leer, ¿sí? ¿A qué se refería? A que el primer conflicto que tuvo la iglesia, ¿cuál fue? El hecho de que los primeros que se convertían al cristianismo, ¿quiénes eran? Los judíos, ¿sí? Los judíos tenían una ley, la Torá, los 10 mandamientos. Y no solamente los 10 mandamientos, tenían leyes ceremoniales y leyes por comida, etcétera, etcétera, que eran como 610 leyes. Vivían cumpliendo mandamientos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ellos se salvaban ¿por qué? Teóricamente, por cumplir los mandamientos. Pero Santiago 2:10 dice que nadie podía cumplir los 10 mandamientos. Y que si cumplías, si fallabas a uno, fallabas a toda la ley. O sea que salvarse por cumplir la ley era imposible. Porque el único que cumplió la ley, ¿quién fue? Jesús. Por eso fue a la cruz. ¿Para qué? Para cumplir la ley de la antigua alianza, del primer pacto. Todo está cumplido, dijo el Señor, y punto. ¿Y ahí qué inaugura? ¿Qué inaugura? La segunda alianza, a través de su sangre. ¿Y a través de qué? De la fe. Ahora ya no nos salvamos por cumplir la ley. Nos salvamos ¿por qué? Por cumplir los mandamientos, pero a través de qué? De la gracia. ¿Y por qué podemos cumplir los mandamientos nosotros ahora y los judíos no podían antes? ¿Porque nosotros somos mejores? No, no, para nada. ¿Por qué? Porque Dios ahora nos da la gracia, ¿para qué? Para poder entender, ¿sí?, que nosotros no podemos. Y nos dejó los mandamientos, que son fuente de gracia. ¿eh? Y, por ejemplo, tanto la Eucaristía como el perdón de los pecados, ¿nos perdonan qué? Los pecados. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de pecado, cuando tenemos un pecado serio, vamos y lo confesamos. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? A través de la gracia del perdón de los pecados, nosotros podemos mantenernos ¿en qué? En gracia, cosa que los judíos no podían. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo de la gracia, porque el tiempo de la gracia se llega con quién? El tiempo de la gracia se llega con Cristo. ¿Me entienden cómo es la historia? Por eso que cuando acá habla la salvación por fe y no por las obras de la ley, no habla de las obras de caridad, no habla de las obras de misericordia, no. Habla de aquellas obras que tenía que cumplir ¿quién? El pueblo judío. Mal interpretado eso, generó un caos, al punto que ustedes vean discutir estos temas con un protestante es tremendo, porque no lo pueden ver, no lo pueden entender. Bueno, eso ya la carta a los Gálatas lo explica por qué, pero bueno, no es el momento ahora, ya lo veremos más adelante. Entonces hay una cuestión muy complicada, porque un poquito antes, mire, se lo voy a leer yo, que lo tengo acá, dice, pero ahora, escuchen, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que hablaron la ley y los profetas. Se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen. ¿Sí?
Antes ellos también creían, pero no podían recibir ¿qué? La gracia. Porque la gracia emana de la cruz, no sale de otro lado. Tranquilo, tranquilo. Eso está en 3, Romanos 3, 21 en adelante, lo pueden seguir leyendo. Está, ¿cómo se llama? Está muy claro, ¿sí? Y entonces, al último, cuando termina de explicar esto, que yo le acabo de explicar a ustedes, dice justamente esto, del versículo 28 que leyó Cecilia, dice, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley, que traducido dice de la Torah, ¿ok? Pero acá hay un punto, porque también en Mateo 5 dice que Jesús no vino a cambiar ni una i ni una tilde de la ley. Lo que pasa que ahí, cuando dice eso Jesús, no se refiere a las leyes ceremoniales ni las de comida, etcétera, etcétera, que tienen los judíos, sino a cuál? A la ley, a los 10 mandamientos. Esos hay que seguir cumpliéndolos. Pero tu salvación no depende de que los puedas cumplir o no. Depende de que tengas un corazón suficientemente humilde para reconocerte pecador y necesitado de la gracia de Dios para mantenerte en gracia con Dios. Y a partir de ahí, entender, ¿sí?, que así como Dios obró y te dio la vida, vos también puedes dar la vida donándote al otro, puedes dar la vida a otro, ayudándolo, etcétera, etcétera, que ya un poquito más adelante vamos a ver cuáles son esas obras de caridad. Porque es muy fácil decir, ay, caridad, caridad, caridad. ¿Qué es caridad? ¿Qué es caridad? Ya lo vamos a ver. Y espero que se nos ponga colorada la cara, porque cuando veamos lo que es la caridad, nos vamos a dar cuenta que de caridad nosotros no tenemos nada. Así que bueno, miren, sigamos. Vamos a ver esto que es muy importante. Esto es muy importante porque el Romano, léeme Romano 10, 9, Cecilia. Yo después lo continúo. Romano 10, Sí. versículo 9. Fíjense, acá van a ver ustedes cómo un versículo sacado de contexto es tremendo. Ujú. Sacado de contexto es tremendo. Porque en el fondo, justamente ese versículo, el 9, dice justamente eso. Si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, sos salvo. Gloria al Señor, aleluya, no hace falta más nada que decir eso. ¿Sí? Vamos a escucharlo. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado. Salvo. El protestante lo que hace, te lee la primera partecita. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, sos salvo. Nosotros también creemos eso. Pero hay un problema. Vamos a leer el versículo 8. Escuchen, el 8. Miren cómo empieza el relato, ¿sí? Va a decir una cosa que es muy importante porque va a agregar algo más. Porque ahí teóricamente lo único que se necesita, ¿qué? La boca. ¿O no? Yo con la boca puedo decir cualquier cosa. Lo pienso, lo analizo, me gustó, lo digo y se acabó. Pero vamos a ver cómo lo empieza el versículo 8, para que ustedes vean cómo esto está totalmente sacado de contexto. Vamos, dale. Entonces, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. A ver, cerca de qué. Dale. En tu boca, En tu boca y en tu corazón. y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. O sea que acá hay dos componentes, ¿sí? El corazón y la boca. Ahora vamos a pasar al versículo 10. El 9 ya lo leímos, que es el que utilizan ellos. Vamos al 10 para entender esto. Y lo vamos a entender muy fácil, chicos. Escuchen, dale. El versículo 10. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia. Ahí está el problema. Para que Dios nos justifique, y hoy vamos a ver la doctrina de la salvación y la justificación es central. Bueno, para que Dios nos justifique, primero tenemos que creer con el corazón. ¿Y qué es lo que tenemos que creer con el corazón? El que coma mi cuerpo, beba mi sangre, tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Tengo que creer que en ese pan está ¿quién? Cristo. Está Cristo, cuerpo, alma, divinidad. ¿Me entienden?
Al que les perdone los pecados le quedarán perdonados, al que no se los perdone le quedarán retenidos. Tenés que creer con el corazón. ¿Para qué? Para luego poder, porque dice, por el corazón se cree, y con la boca, para justificación. Seguí. Y con la boca, con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Ahí está, ahí está. Pero primero, para conseguir la salvación, tenés que confesar con la boca lo que cree tu corazón. Por eso que el catolicismo es convicción. Y de eso se trata el amor. De creer en, que para creer en, lo único que necesito es profesar con la boca, como profesan todos los hermanos evangélicos, ¿sí? Y tantos que no son evangélicos y tantos que son inclusive hasta ateos, que creen que, bueno, que eso pasó y punto, ¿sí? Pero también hay que tener la convicción, de que en las manos ungidas del sacerdote tenemos el perdón de los pecados y que en el pan ese tenemos la vida eterna y que nos hacemos uno con Cristo. ¿Me entienden? Fíjense cómo sencillito se cae sin hablar de las obras, porque no hemos hablado. ¿Se dan cuenta ustedes que no hablamos de las obras? No hemos hablado de la obra. Simplemente analizando estas 4 argumentos bíblicos protestantes es suficiente para que se den cuenta que esto es un error. Es un error. Y cuando el católico cree eso es una herejía. ¿Sí? Porque ellos lo creen por error. Y es mucho más suave el pecado que el católico que se cree esto. Que solamente creyendo que Jesús murió por vos ya está salvo. No, no. Bueno, escuchen. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hablar de la doctrina católica, lo que cree el católico. Y después vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ver en la Escritura dónde está la argumentación de por qué nosotros somos salvos por la fe y por las obras. ¿Sí? Vamos con la próxima. Miren, esto es así. La salvación del católico es así. ¿Sí? Se los anoto así porque me pareció que lo tienen que leer porque se les va a fijar mejor. ¿Sí? Reconciliación del hombre con Dios por medio de Cristo. El otro día, bueno, los que no estaban se lo perdieron, pero después lo vamos a subir para que lo lean. Anunciamos el querigma. El querigma es el anuncio de Cristo, muerto y resucitado para la salvación del hombre. Cuando el hombre por el pecado original estaba separado de Dios, no había forma de que el hombre pudiera unirse de nuevo por Dios. Por el pecado original vino quien? Cristo. ¿Para qué? Para morir en la cruz, vencer la muerte y dar la posibilidad al hombre de volverse a relacionar con quién? Con el Dios que había desechado. ¿Ok? Bueno, ese acto se llama redención. La redención es que a través del sacrificio de Cristo, ¿sí?, podemos nuevamente tener acceso al cielo, a la relación con Dios, que hasta ese momento, ¿sí?, del sacrificio, no teníamos esa posibilidad. ¿Estamos ahí? ¿Está claro? Ahora, escuchen, a través de esa redención, lo dijimos hace un ratito, a través de esa redención, ¿qué recibimos? La gracia. La gracia. ¿Y la gracia qué es? Un don. ¿Y un don qué es? Un don es que cuando no teníamos mérito de nada, recibimos algo. Primer tema. Pero ¿y la gracia en definitiva qué es? También es un don. ¿Pero qué es la gracia? No solamente de haber recibido algo sin merecerlo. No. Mucho más complicado. Cuando hemos sido culpables. Cuando hemos sido culpables, culpables del pecado, de la soberbia, cuando hemos sido culpables de la muerte del Hijo de Dios, nuestro Señor, cuando hemos sido culpables, el Señor, por un amor infinito que nos tiene, ¿qué nos ha regalado? La gracia. El don es sin merecerlo. Y la gracia es siendo culpables. Miren, que es mucho más importante la gracia que el don. Por más que la gracia también es un don. O sea, en definitiva, el don de la gracia es sin merecimiento y siendo culpable. Culpable. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, eso es lo que genera la redención. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una cosa que es muy importante. El libre albedrío. Esto es central. Esto es central.
Porque si no entendemos libre albedrío, no podemos entender absolutamente nada de lo que nos pasa espiritualmente. ¿Sí? Porque Dios nos regala esa gracia. Es más, en 1 Timoteo 2.5, 2.4 dice la Escritura, dice que Dios quiere que todos los hombres se salven, todos, y que lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora hay un problema, porque Dios manifiesta su amor en la libertad. Si nosotros estaríamos obligados a amar a Dios, ¿sí? No sería un padre bueno, sería un dictador. Porque ¿qué pasa con mi libertad si yo no lo quiero? ¿Por qué me obligas a amarte? ¿Me entienden como la historia? Sin embargo, Dios nos amó tanto que nos dio la libertad de creer y de aceptar que a pesar que en la cruz nos regala la gracia, la redención, ¿sí? Nosotros podemos tomarla o dejarla. Por eso que, libre albedrío, el hombre acepta o rechaza la gracia recibida. Que la recibiste, la recibiste. Ojo, porque la condenación, si es que toca, no es porque Dios quiso, es porque el hombre no quiso la gracia. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien. Y ahora faltan los otros dos pedacitos. ¿Sí? Porque fíjense una cosa que es muy importante. ¿Hasta dónde llega la doctrina protestante? Ya ven cómo el hombre es justificado por la fe. Claro, es el segundo paso, justificación. Ahí llegan los protestantes. Hasta ahí llega. La justificación, porque cuando vos ya se recibís la gracia, ¿sí? Libremente aceptás la gracia, Dios ¿qué hace? Te justifica, te hace justo ante Dios, te hace justo, sos justo, aceptaste la gracia, sos justo ante Dios. Y para el protestante ya quedó todo ahí. Soy justo ante Dios, listo, ya proclamé que Jesús es mi Salvador, soy salvo, a otra cosa mariposa, se acabó. Pero no, falta otro pedacito. ¿Por qué? Porque ustedes saben que existe el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? En el bautismo. Luego lo confirmamos, esa fuerza especial que nos da el hecho de la confirmación. ¿Sí? Entonces, ¿dónde entra entonces en la salvación el Espíritu Santo? Porque con los protestantes no tendría lugar el Espíritu Santo. Ya está, me bauticé, ya está. Ya no puedo perder la salvación. Sin embargo, acá está el problema. Cuando vos ya sos justificado, Dios te justifica, ¿sí? Dios te justifica y te declara una nueva criatura. Por eso que cuando dice el bautismo, ¿qué es? Dejar el hombre viejo y pasar a ser el hombre nuevo. Pero eso no es mágico. Eso no es mágico. ¿Eh? Y para eso está la otra parte, la tercera parte de la historia, o sea, referido a la doctrina de la salvación, que es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Cuando el Espíritu Santo empieza a ¿qué? A obrar. El Espíritu Santo empieza a ¿qué? A obrar. El Espíritu Santo te da ¿qué? El conocimiento. El Espíritu Santo te deja enamorarte de Dios. El Espíritu Santo te deja enamorarte del prójimo. El Espíritu Santo te hace sentir que hay una fuerza superior, que es Dios, el Espíritu Santo, que te llena. Que no te llenas, que las cosas del mundo ya no te llenan. Entonces, de a poquito que vas haciendo, te vas santificando. ¿Qué eso es ser santo? Tanto buscan unas definiciones impresionantes. ¡Ay, qué santo! Santo es una cosa muy sencillita, chicos. Santo es dejar que el Espíritu Santo, que tiene el corazón, actúe, nada más. No hay más. No hace falta volverse loco con definiciones impresionantes que al último no entendés ni qué carajo viste. Porque, no, acá dice tan bonito, ¿qué hay tan bonito? No, tan bonito no, vos podés ser santo, porque estamos todos llamados ¿a qué? A ser santos. Primera de Pedro 1:16 dice, seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo y ustedes ¿qué han recibido? ¿Qué han recibido? Me han recibido a mí. Me recibieron en el bautismo, me reciben en la comunión, me reciben en el perdón de los pecados, en el matrimonio. ¿Qué más quieren? Seréis santos porque yo soy santo. Hay que dejarlo. ¿Qué? Hay que dejar que esa justificación que Dios ha hecho, ¿sí? El Espíritu Santo empiece esa obra de renovación que tiene que durar ¿hasta cuándo? Hasta el último minuto de la vida. ¿Por qué? Porque para los protestantes siempre salvos a partir del bautismo. Ustedes se van a dar cuenta, cuando veamos la otra parte, que no la vamos a ver hoy, que veamos por qué tenemos que cuidar la salvación hasta el último minuto. ¿Por qué?
porque siempre esto actúa, siempre. Esto actúa siempre. ¿Dónde está? Esto. La voluntad del hombre, el libre albedrío, actúa siempre, hasta el último minuto de tu vida. Dios te da la posibilidad de desecharlo o de recibirlo. Porque siempre hablamos, ay, si el último día se convierte, y no es muy fácil convertirse cuando toda una vida algo te fue la nada, a no ser que recibas una fuerza sobrenatural de Dios, que no a todos no es tan sencillo, ¿me entendés? Te vas a morir de esa manera. Te vas a morir de esa manera. ¿Sí? Por eso, que así como siempre decimos, bueno, hasta el último minuto Dios nos ayuda, ¿sí? Hasta el último minuto también Dios te da la posibilidad de que lo deseches. Porque Dios es misericordioso, pero también es justo. ¿Me entienden como la historia? Y esa es la doctrina de la salvación de la Iglesia Católica. Y es la doctrina que dice que la Escritura, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver con citas bíblicas. Entonces, bueno, es muy importante que ahora vayamos viendo un poquito, ¿sí? Con la Escritura, ponerme la próxima, ¿qué es lo que está pasando? Miren, la primera cita, anda buscándomela, Cecilia, Mateo 7:21. No, to- Dale, léelo. no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Miren cómo ya esta cita sencilla contrasta con Romanos 19. Todo aquel que con su boca diga que Jesús es el Señor, será salvo. Pero resulta ser que Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es la historia? Hay un problema, hay una inconsistencia. ¿Y la inconsistencia quién la tiene? ¿La Escritura? No. La inconsistencia está en la creencia de que con el solo hecho de profesar con tu boca que Jesús es el Señor, sos salvo. No. Y lo estamos viendo acá. Y ahora vamos a ver con la Escritura cómo es necesario que las obras. Y vamos a ver de qué obras habla el Señor. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, lo primero que vamos a buscar, lo voy a buscar yo, está en la carta de Santiago. La carta de Santiago, en realidad, si fuera por los hermanos protestantes, la hubieran sacado hace rato. Es más, Lutero la consideraba una epístola, una carta de paja, le decía, porque le contradecía absolutamente toda la doctrina sobre la salvación. Y ahora lo vamos a leer. Antes de ir a la segunda cita, la de Santiago 2:14, voy a leer una antes en el capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, versículo 22. Y fíjense, Santiago, ¿a qué nos llama? Miren, dice, poned por obra la palabra. No dice ponerla en la boca. Dice, la palabra, dice ponerla por obra. Y no os contentéis solo con oírla. O sea, ¿a qué nos llama Santiago? A poner por obra la palabra de Dios. Y ahora vamos a escuchar en el capítulo 2, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a leerlo despacito a todo Sí. el capítulo. No es grande, pero no tiene desperdicio, ¿sí? A partir Vamos a a empezar partir a leerlo. del 14. Vamos a leerlo, sí, espera, no, vamos a leerlo, sí, vamos a leerlo del 14 en adelante. Bueno, Escuchen, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, escuchen, tengo fe, tengo fe. si no tiene obras? ¿De qué vale? Escuchen cómo lo pone Santiago. ¿De qué sirve que alguien diga, cualquiera, yo tengo fe si no tiene obra? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Santiago está uniendo necesariamente dos cosas. ¿Sí? O sea, ¿de qué sirve esto si no está esto? Es claro, ¿no? Pero no solamente eso, escuchen ahora. ¿Acaso podrá salvarle la fe? ¿Se dan cuenta que la fe sola no sirve? Necesita algo más. ¿Qué necesita? Las obras. Ustedes se dan cuenta, miren, ustedes saben que yo amo a los protestantes, los amo eternamente porque yo sé que ellos necesitan escuchar la palabra de Dios porque también tienen que acercarse a la salvación más seguro, ¿sí?
sin condenar a nadie. Pero no sé si ustedes se dan cuenta lo claro que es la palabra de Dios. No, solo por fe. Ya van a ver otra cita que vamos a ver ahora, que son mucho más serias que esta, pero esta simplemente te dice que la fe no puede estar sin las obras, porque si no tiene las obras, repetilo. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? La fe sola no te salva. Y acá es donde nosotros también tenemos que no solamente aprender estas cosas que yo le estoy enseñando, sino llevarlas a la vida. ¿Cuál es mi obra hoy? ¿Cuál es mi fe hoy? Entonces, fíjense que esto es muy sencillo. ¿Qué te está diciendo ahí? Vos tenés fe y obra. ¿Te crees que la fe sola te salva, como los luteranos y tantos otros? ¿Eh? ¿Te crees muy bondadoso, que tiene una obra fantástica? Vamos a decir tanto así. Esto es buenísimo, porque esto nos interpela. A mí, por ejemplo, estas cosas me interpelan de forma permanente. Y la única forma, esta interpelación así, verla de esa manera para crecer en la fe, sino cómo creces. Si todo es un cuento, si todo es algo para saberlo, no, 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 es para preguntarte en esa situación dónde estás vos. Y miren cómo sigue, porque acá nos va a dar un ejemplo, nos va a dar un ejemplo serio, ¿eh? Y a mí me pasó, ¿saben por qué? Porque yo antes de empezar la iglesia, yo no sé la cantidad yo nunca vi un indigente. O sea, sí que obviamente que los vi, con la vista los ve, pero no los ve con el corazón. Está tirado el tipo ahí, pasa por arriba y te vas. O está ahí tirado y bueno, te esquivás y te vas. Es lo que hacemos todos. Y fíjense lo que va a decir el Señor ahora, en boca de Santiago. Dale. Si un hermano Si un hermano o una hermana o una hermana, están desnudos y carecen del sustento diario, ajá, y alguno de vosotros les dice, lo mira y pasa y pasó a hacer cuenta que no existía. No te toco, no te miro, no te toco, no te miro, no te toco. ¿Sí? ¿Qué pasa? Escuchen. id en paz, Id en paz, calentaos calentaos y y hartaos, hartaos. pero no le deis lo necesario para el cuerpo. No les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué te sirve la fe? Salís de la iglesia. ¡Ah, gloria al Señor, aleluya! Tú arrodillado frente al Señor, pero salís. ¿eh? ¿De qué te sirve esa fe? ¿De qué te sirve? Miren cómo sigue. Dale. Pues así es también la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Muerta. ¿Escucharon la palabra? Una fe muerta. ¿Qué significa? Que si no tenés fe, no le puedes agradar a Dios. Así lo dice Hebreo 11:6. Por lo tanto, vos tampoco tenés vida. Estás tan muerta como tu fe. Sigue. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tienes tu fe? Pues yo tengo obras. Ahí está. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Maravilloso. Es maravilloso. ¿Qué dice ahí? Que nadie que dice que tiene fe puede demostrar la fe si no tiene obras. Pero algunos de esos que parece que no tienen fe, ese es un desgraciado. ¿eh? Por las obras, habla solo. Por las obras te muestra su fe. Por eso que a la gente nunca hay que criticarla sin conocerla. Siempre hay que conocer a la gente. Porque cuando conoces a la gente, por ahí vos sos eso, de que sos puro fe y no tenés sustrato, no tenés corazón, estás vacío, tenés una fe muerta. ¿sí? Y escuchen ahora, porque acá hay una cosa que es muy importante y les va a encantar. Seguí. ¿Crees que hay un solo Dios? Pregunto, ¿creen que hay un solo Dios? Bueno, ¿qué les pasa? ¿Tienen angina? Vamos nuevo, vamos nuevo. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Gloria al Señor! Muy bien, escuchen, y bien alto, Cecilia. Estupendo. ¡Estupendo! ¡Estupendo! Escuchen. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¡Estupendo! Lo único que hacen es creer como creen los demonios.
¿Eh? Esa es la fe sin obra. Como creen los demonios también creen. Los demonios también creen. ¿Qué hacemos de diferente que los demonios? ¿Ah? ¿Y por qué la obra hace la diferencia? ¿Por qué la obra hace la diferencia? Yo tengo fe, el demonio también tiene fe. No sos vos, ¿eh? Hice así para allá, pero no eras vos. ¿Eh? Yo tengo fe, el demonio también tiene fe. ¿Y cuál es la diferencia de Carlito y el demonio? Las obras. ¿Saben por qué? Porque el demonio no puede hacer obras. Porque las obras, la obra de caridad son obras de vida eterna. Y el demonio no tiene vida eterna, está condenado desde el principio, no puede hacer obras de caridad. Como Jesús no puede pecar. Así quisiera. No puede. Hay una cosa que Dios no puede hacer. Pecar, ¿viste? Exactamente. Y el demonio hay una cosa que no puede hacer. Una obra buena. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un demonio? Un cristiano con obra. ¿Y qué diferencia hay entre un cristiano y un demonio? Las obras. Y si no tiene obra el cristiano, es lo mismo que el demonio. Es lo mismo que el demonio. Es razonable, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con un demonio en la iglesia. ¿Quién ve un demonio en la iglesia? ¿A usted cree que los demonios no están en la iglesia? Acá vamos a ver a uno. Acá vamos a ver uno. Vamos a ver uno. Buscame, Cecilia, Marcos 1:21. Y vamos a ver qué. Un demonio, cómo se pone un demonio dentro de la iglesia. Por eso que la persecución es buena. La persecución hace la diferencia entre un buen cristiano y un cristiano que pasa desapercibido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando alguien anuncia la palabra de Dios, los demonios saltan, chillan, gritan, se tiran al piso. ¿Me entienden? Por eso es que cuando los pelean en las comunidades y eso, no se pongan tristes, pónganse contentos, felices los perseguidos, a causa de mi nombre. Alegraos, dice el Señor, regocijaos. ¿Me entienden? Y fíjense cómo el demonio es más astuto que los demás para darse cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Les cuento una cosa, los brujos que piden las hostias para hacer misas negras, le llevas una hostia que no está consagrada, se la das, y dice, no, querido, no, te equivocaste, necesito una hostia consagrada. El brujo se da cuenta, nosotros nos damos cuenta si le tomamos una hostia si está consagrada o no. No. Porque los demonios, espiritualmente son superiores a nosotros. No en la espiritualidad de creer, ¿no? El demonio es un ser celestial. Y fíjese una cosa, va a pasar algo, va a entrar Jesús, ¿a dónde? A una sinagoga. ¿Y qué es una sinagoga? Un templo judío, donde se profesaba la fe allí. Bueno, vamos a ver lo que pasa. 1:21, escuchen. Al poco de llegar a Cafarnaún, ¿Cómo? a poco de llegar a Cafarnaún, Sigue. entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. ¿Qué hizo? ¿Entró a dónde? Al templo. ¿Y qué hizo? Agarró el micrófono. Yo soy un atrevido. Le agarro el micrófono para hablar de Dios. Bueno, me perdonará la macana que me mandaré. Pero el Señor agarró el micrófono, en aquella época no había, se habrá parado en un lugar alto ahí y gritando un poquitito, empezó a ¿qué? Anunciar la palabra de quién? De Dios. Y escuchen lo que pasó ahí. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina. La gente quedaba asombrada de su doctrina. Todos estaban maravillados con su doctrina. Y escuchen lo que pasó. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense cómo hace la diferencia. Fíjense, ¿y por qué dice autoridad? Hay una cosa que es muy importante. Yo pregunto, los escribas, los fariseos, ¿no sabían la escritura? Sí. Vuelta y vuelta. La sabían como Jesús, vuelta y vuelta. Pero ahí dice que Jesús predicaba como quien tenía autoridad. ¿Y por qué tenía autoridad? Porque hacía lo que decía. Vivía acorde a qué? A lo que predicaba. Por eso si algún día me encuentran en una falla por ahí, me agarran un bate y me pegan en la cabeza, che, loco, corrección fraterna. Porque eso es lo que te da la autoridad para poder predicar, para poder anunciar la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a lo que hablas. Por eso que Jesús tenía ¿qué? Autoridad.
y se las refregaba en la nariz, pero no malamente, sino predicándole lo que correspondía. Entonces estaban todos como maravillados, pero había uno que no estaba maravillado. Escuchen. Había precisamente en su sinagoga una persona poseída por un espíritu inmundo. Ajá. Había que uno que estaba poseído. ¿Eh? ¿Y qué era ese tema de posesión? ¿Qué era? ¿Estaba poseído por el demonio, tipo las películas? No, no, era una persona que se había dejado llevar por el demonio, no creía, estaba ahí porque estaba, y punto. Como tantos estamos sentados ahí, y punto. Y no creemos en el fondo. Y escuchen, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, nosotros. O Jesús sea que de no Nazaret? había uno, había varios ahí, pero uno saltó. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús? Escucha, ¿Has venido a destruirnos? ¿has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Escuchen la Santo de confesión, Dios. escuchen la confesión. Sé quién eres, Sé quién eres, el Santo de Dios. el Santo de Dios. ¿Qué pasó allá en Santiago? ¿Eh? ¿Ustedes creen que hay un solo Dios? Sí, mira vos, los demonios también creen. Y el único que profesó, porque los otros quedaron maravillados con la doctrina y la autoridad que traía. Pero este demonio lo profesó. Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Se dan cuenta que hay que dar un pasito, que hay un pasito que hay que dar más allá que solamente creer que Jesús es Dios. ¿Y ese pasito cuál es? Creerle. Y eso es lo que pasó con tantas personas que se justificaron por la fe. Se justificaron por la fe. Vieron que dice que el justo vivirá por la fe. Seréis justificados por la fe. Ahora vamos a ver qué significa eso en la escritura. Y vamos a ver una cita que es en el versículo 4, pero no vamos a ir ahí. Seguimos de donde dice que los demonios tiemblan. Seguimos desde ahí en adelante. Vamos a ver cómo la doctrina protestante, la sola escritura, se cae a pedazos. Porque justamente la escritura dice lo contrario. Escuchen, dale. Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Sé quién No, no. eres. Seguime, volvemos a Santiago. Volvemos a Santiago. Volvemos a Santiago. No hay ningún problema. Volvemos a Santiago. Yo sigo, después continúo. Dice, seguimos en el 20. El 20 después seguimos. Dice, te enterarás de una vez insensato, te enterarás de una vez insensato, que la fe sin obras es estéril. Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando dio a su hijo Isaac sobre el altar. O sea que Abraham, justificado por la fe en Dios. ¿Por qué? Porque dio a su hijo. Esa fue la obra. La obra de Abraham es haber obedecido a Cristo y haber obedecido a quién? Su hijo. Escuchen. ¿Ves? Escuchen. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? ¿Se dan cuenta que son las dos cosas? Fe y obras. Y por las obras, la fe alcanzó su perfección. Así, alcanzó pleno cumplimiento de la Escritura cuando dice, creyó en Dios, se le consideró como justicia y fue llamado amigo de Dios. Cecilia, con el 24. Escuchen porque esta cita es la que nunca se tiene que olvidar. Usted ve que le di otra cita que está en el cuadernillo que va a pasar después. Pero acá he anotado estas que son las que ustedes tienen que memorizar. Y están muy sencillas porque están todos en el mismo lugar. ¿Sí? Acá. La fe clarita, me dice el Señor, pero fe sin obra, ¿acaso la fe podrá salvarlo? Ya la vimos. Los demonios creen, ya lo vimos. La fe sin obras es estéril. Y escuchen esta. Esto no se lo pueden olvidar nunca. Porque esta
esta cita en la letra contradice absolutamente la doctrina protestante. Le buscan miles de vueltas, busquen en la vuelta, pero lo escrito está. Ya veis Ya veis, cómo la persona es justificada por las obras y no solamente, por la fe solamente. y no solamente. O sea, ¿te das cuenta? Doctrina protestante, la salvación por la fe sola, solamente por la fe. Y la escritura, la palabra de Dios que ellos profesan como norma de fe, conducta, la escritura, la tradición de usted los católicos. No. La escritura, y la escritura dice, ¿sabéis? Repetilo. Ya veis cómo la persona es justificada por las obras y no por la fe solamente. ¿Claro o no? Clarísimo. Más claro imposible. Señor, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que acrecientes nuestra fe. Te pedimos, Señor, que puedas darnos un corazón generoso, atento a la necesidad de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que cada día podamos hacer obras de misericordia. Te pedimos, Señor, que pongas tus ojos en nuestro corazón para que podamos mirar al resto como vos nos mirás a nosotros. Te pedimos, Señor, por la iglesia. Te pedimos, Señor, por el Papa. Te pedimos, Señor, que tenga tu corazón, que pueda guiarnos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo lo acompañe. Te pedimos también por nosotros para que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce consuelo de nuestra alma. Te pedimos, Señor, por Nalo, por su hermana, para que estés con ellos en este tiempo, para que seas su sostén, para que puedan sentirse acompañados en estos momentos difíciles, para que puedan poner su esperanza en vos. Te pedimos, Señor, por todo este grupo, para que nos acompañes, para que nunca nos dejes solo. Todo esto lo ponemos a los pies de tu Madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, siempre, siglo de los... Amén. Nuestra Señora de Luján, Nosotros, San José, por nosotros. y terminamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.